Hola queridos hermanos, aquí estamos nuevamente para una entrega de nuestras clases, así que vamos a ir de lleno al tema que hoy vamos a estar compartiendo y vamos a estar hablando, queridos hermanos, de una doctrina que es fundamental para nosotros los cristianos. De hecho es bueno, junto probablemente con todas las que hemos visto, pero esta tal vez es más icónica porque esta es propia del cristianismo bíblico e histórico. Si pudiésemos hablar de algo que distingue, o de una de las doctrinas que distingue al cristianismo bíblico e histórico, es precisamente la doctrina de la Trinidad. Y nos diferencia de muchas sectas, ¿ok? Que son para nosotros también conocidos. Por lo tanto, manejar desde el punto de vista devocional esto, ¿cierto? Adoramos a un Dios trino, es muy importante, pero también lo es desde el punto de vista apologético, de modo que cada uno de nosotros pueda también tener en mente y poder demostrarlo desde la Biblia, que Dios es un Dios trino, triuno, ¿cierto? Así que ese es nuestro tema del día de hoy. Sin más que decir, los invito a que puedan presenciar esta clase y para posteriormente también poder estudiarla. Amén. Bien, vamos entonces con la ayuda del Señor a realizar esta clase. Vamos a comenzar con una definición. La definición más elemental y básica de la Trinidad es que Dios existe eternamente en tres personas. ¿Cuáles son esas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta existencia eterna, ¿cierto? Hemos hablado de la eternidad anteriormente. Es una existencia eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo Dios, ¿sí? Pero en tres personas. Cada persona es plenamente Dios y solo hay un Dios. Esa es la definición teológica del término y es la que nosotros también debiésemos empezar a manejar, de modo que pudiésemos, ¿cierto?, ir a una mayor profundidad de este concepto. ¿Okay? Tenemos algunas consideraciones respecto de la Trinidad, una vez dicha la definición, y vamos a pasar a compartirla, ¿cierto? Lo primero es que en relación a los atributos de Dios y la Trinidad, tenemos que decir que, como hemos anticipado, Dios existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos los atributos son verdad en cada una de las personas. ¿Ok? Eso respecto a los atributos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la omnisciencia, evidentemente Dios Padre es omnisciente, Dios Hijo es omnisciente y también lo es el Espíritu Santo. ¿Ok? La segunda consideración dice que la revelación bíblica es progresiva. Esto es bastante importante, ¿cierto? Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ver tal vez algunas sombras de lo que es la Trinidad, en el sentido de que hay textos que muestran cierta pluralidad en el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Ahora, esta revelación progresiva se hace mucho más clara en cuanto nosotros venimos al Nuevo Testamento, y hay versículos que vamos a ver con posterioridad que demuestran esta verdad bíblica de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo también lo decía en la radio ayer, la Trinidad es una buena muestra. Si nosotros quisiéramos ejemplificar la revelación progresiva de Dios, la Trinidad nos ofrece un buen ejemplo, ¿cierto? Porque en tanto en el Antiguo Testamento vemos la pluralidad de Dios en muchos versículos, ya en el Nuevo Testamento se hace mucho más claro. Aún así, ¿cierto? No sé si lo digo más adelante, pero la Trinidad obviamente no es una palabra que nosotros encontremos en la Biblia, pero es una implicación teológica innegable, ¿sí? Innegable, así que eso también es, saberlo también es importante. Y la tercera consideración dice, bueno, ahí la adelanté, la Trinidad no es una expresión bíblica, ¿cierto? Tenemos el concepto entonces de Trinidad, triunidad o tres en uno, cuya existencia es eterna.
Perdón, estaba esperando que terminara un poco de ruido que hay afuera. Ustedes me perdonan, obviamente las clases se graban, están los niños, están los quehaceres del hogar, por eso hay un poco de ruido, de ruido como ese. Pero bueno, espero que al menos la voz se pueda escuchar, eso es lo más importante. Bien, yo les hablaba antes, ¿cierto?, de sustento bíblico o de pasajes que nos muestran la pluralidad de Dios. En el Antiguo Testamento, muy temprano, ¿cierto?, en Génesis 1:26 encontramos este pasaje que nos habla de esa pluralidad. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Dónde hacemos el énfasis para la doctrina que estamos estudiando hoy? En las palabras hagamos, ¿cierto? Eso es pluralidad, conforme a nuestra semejanza también dice. Algunas objeciones respecto a este texto es que la palabra hagamos, ¿cierto? O nuestra semejanza quería expresar más bien en su contexto original la majestad, ¿cierto? Cuando algo es majestuoso, cuando algo es grandioso, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de los reyes, ellos pudiesen ocupar esta pluralidad. Sin embargo, hay un problema ahí de idioma, ¿cierto? O de expresión, porque en el hebreo ese tipo de expresión no existe. Y recordemos, obviamente, que el Antiguo Testamento, gran parte, está en dicho idioma. Otra objeción es que cuando Dios dice hagamos al hombre, otra explicación para no creer en la Trinidad, ¿cierto?, aún presente desde el Antiguo Testamento, es que esto se refiere a ángeles. Pero esto se resuelve muy fácilmente porque los ángeles no tienen la imagen de Dios, ¿ok? Y son seres creados. Los ángeles son seres creados, ellos no participaron de la creación. Solamente Dios tiene ese poder creador per se. Ahí entonces ya vemos algo de la pluralidad de Dios. Seguimos avanzando y en Génesis 3:22 dice entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Sí? Ahí también está esa expresión que da cuenta de la pluralidad de Dios, porque él mismo dice como uno de nosotros. No nos dice quién específicamente, pero sí nos dice que hay más de uno. Y en Isaías 6:8 también un versículo muy conocido, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cierto? Ahí también combina, ¿cierto?, esta verdad de que es un solo Dios, pero en tres personas, porque primero expresa a quién enviaré, ¿cierto? Y luego, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, ¿ok? Seguimos entonces viendo esto y ahora quizás ya relacionándolo con textos también del Nuevo Testamento. En Salmos 45, 6, 7 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor de Hebreos, ¿cierto?, nos dice que esta expresión del Salmo 45 habla del Hijo, ¿cierto? Dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de justicia. Es decir, este Salmo 45 ya está haciendo referencia al Hijo. Y ahí vemos esta relación entonces de cómo la Biblia ya desde el Antiguo Testamento hablaba de la presencia de la segunda persona de la Trinidad en este caso, que es del Hijo. Y Salmo 110:1 dice, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto después también lo encontramos nosotros en Mateo 22, 41 al 46. El Señor Jesucristo hablando de este mismo pasaje, ¿cierto? Enfrenta, dice el texto, a los fariseos y les dice, ¿cómo es que David en el Espíritu llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor? Ahí en esa expresión, ¿cierto?, se encuentra, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una sola palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Queda entonces claro ahí en ese versículo también
cómo los autores del Nuevo Testamento, en este caso, ven la presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y esto se confirma y se interpreta en el Nuevo, en pasajes como los que nosotros hemos visto recién. Seguimos avanzando y vemos, por ejemplo, el Espíritu Santo. Ahora hablábamos del Hijo en el Espíritu Santo, en el caso que recién compartíamos, de Salmo 45, Salmo 110, Hebreos 1:8, Mateo 22, 4 al 46. Y ahora vemos la presencia del Espíritu Santo, porque evidentemente, entre paréntesis, la presencia de Dios Padre es muy fácil de ver en el Antiguo Testamento. Por eso más bien nos centramos primero en el Hijo y ahora en el Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron tu Santo Espíritu, ahí está, ¿cierto?, por el cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Otra expresión utilizada en el Antiguo Testamento donde vemos la pluralidad de Dios es el ángel de Jehová. Ahí está Génesis 16, 11, 13. El ángel del Señor le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de verle. Esto es llamativo, ¿cierto? Porque la expresión el ángel de Jehová, podríamos nosotros entender que es un ángel solamente, pero en este texto y en otros también queda claro que se está refiriendo a Dios mismo, ¿cierto? En el 11 al comienzo dice: el ángel de Jehová le dijo además, y después en el 11 dice la interpretación que Agar le da a este ángel, dice: tú eres un Dios que ve, ¿cierto? Y ella estaba en presencia de ese ángel, es decir, ese ángel del Señor también muestra esta pluralidad de Dios. Luego en Éxodo 3, 2, 6, hay muchos pasajes hoy día, hermanos, por lo que yo les decía antes. Es importante en doctrinas como esta invertir tiempo suficiente en lo que la Biblia nos dice al respecto. Bueno, en cualquier doctrina. Pero en esta de forma especial no he querido editar algún número de pasajes, sino que exponer tal vez la mayor cantidad posible. Éxodo 3, 2 al 6 dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba, ahí está, ¿cierto? Dios lo llamó en medio de la zarza. Ahí está como otra vez el ángel del Señor se refiere a Dios mismo. Eso es lo que estamos demostrando a través de estos textos. Y Jueces 2, 1 al 2, otra vez el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo saqué de Egipto y os conduje a tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y cuanto a vosotros no haréis pacto con los habitantes de la tierra, sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Y también está demostrado, ¿cierto?, esta equivalencia del ángel del Señor con Dios. Otro más en Jueces 6, 11 al 14. Usted lo puede leer después. Pero es básicamente lo mismo, hermanos. Queda de manifiesto que en todos estos casos, cuando el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a Dios mismo. Sustento bíblico en el Nuevo Testamento respecto de la Trinidad, ¿cierto? Mateo 3, 16, 17. Les recuerdo otra vez que estamos utilizando, ¿cierto?, la Biblia de las Américas para estos estudios, con la intención tal vez en un tiempo más de también empezar a utilizarla en nuestra reunión dominical. Mateo 3, 16, 17 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron,
y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahí usted tiene entonces de manifiesto esta realidad de la Trinidad en un solo pasaje. Aquí está Jesucristo el Hijo, aquí está el Espíritu de Dios y aquí está una voz del cielo que es la voz de Dios Padre, ¿cierto? Claramente establecido. Aquí esto en presencia, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Y se dice, de manera correcta, pienso yo, que Juan el Bautista es el hombre que ha tenido una experiencia más cercana con el Dios Trino, por lo menos con la manifestación del Dios Trino. Seguimos adelante. Mateo 28, 19, también un versículo muy interesante. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Dice, en el nombre, ¿sí? No en los nombres. Otra vez, ¿cierto? Un solo Dios, tres personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también acá en 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, note usted, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, hace todas las cosas en todos. Ahí también usted tiene la presencia del Dios Trino. Otro más, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con todos vosotros. Efesios 4, 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, perdón. Déjenme bajarle el volumen a esto, hermano, que se me olvidó. Ya, ahora sí. Estábamos en Efesios 4, 4 al 5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados. Bueno, ahí también se nombra, ¿cierto?, al Hijo, al Espíritu y al Padre. O en el orden más clásico, ¿cierto? Debemos también ser tal vez más rigurosos en eso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Ahí usted lo tiene. Judas 20:21, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted ahí destacando estos versículos y subrayando, ¿cierto?, la Trinidad en ellos, ¿ok? Tres máximas. Cuando yo hablo de máximas, si es que alguien no entiende el término, son declaraciones. Son declaraciones que en el fondo nos ayudan a nosotros a poder tener un concepto, o en este caso una doctrina, en frases más cortas. Eso es una máxima. Y tres máximas o declaraciones respecto de la Trinidad es que hay un solo Dios, ¿ok? Hay un solo Dios. Lo segundo es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Y lo tercero es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Eso también es muy... esto usted se lo puede aprender de memoria, ¿sí? No es tan difícil tampoco de aprender. Hay también unas buenas imágenes respecto de esto. Hay una imagen histórica de la Trinidad. También la puede buscar. En este caso no la alcancé a cargar yo en la presentación, pero está disponible, muy fácil acceder a ella, que más o menos refleja lo mismo que dice acá, pero con un gráfico.
Y ahora vamos a ver sucintamente, de forma resumida, cada una de estas expresiones. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. La Trinidad no es uno solo perdón, la Trinidad no es solo uno en propósito y en acuerdo, sino también en esencia. Una sola naturaleza esencial. Dios es un solo ser, no hay tres dioses, hay un solo Dios, ¿ok? Deuteronomio 6, 4 al 5, escucha, oh Dios, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso teológicamente es muy relevante porque el cristianismo, ¿cierto?, el cristianismo es una religión monoteísta. Creemos en un solo Dios, una sola esencia divina, hablan los teólogos. Y eso es lo que nosotros afirmamos, hermanos. ¿Okay? Isaías 45, 5 al 6 y 21 al 22, también afirmando, ¿cierto?, la misma idea de un solo Dios. Ahí se las dejo para que ustedes la puedan leer. Vamos a ir un poco más rápido de manera de no extendernos en demasía con la clase. Isaías 45, en esos versículos ahí mencionados. Y pasando al Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas. Ahí está de nuevo. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Ahí está en Santiago 2:19. Enfatizando entonces que Dios es uno, ¿ok? El segundo punto de las máximas es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hemos ya visto algunos versículos, hay algunos nuevos que agregamos y por ejemplo, ¿cierto? En Juan 1 al 4 vemos, dice en el principio, esto yo lo anticipaba antes, Dios Padre como creador es bastante fácil de verlo, ¿cierto? Desde el Génesis, sobre todo en el Génesis, en sus primeros capítulos vemos la creación y vemos al Padre allí realizando todos estos eventos creativos. Pero también, obviamente, y lo cierto es que en esto coinciden la mayoría de las religiones, al menos aquellas que se han desprendido del cristianismo, o sectas, y es que el Dios Padre es Dios, ¿ok? Pero donde ya empezamos a diferenciarnos es justamente en que el Hijo es plenamente Dios. Algunas sectas afirman que el Hijo es un Dios creado, sería como un Dios con D minúscula. Y uno de los versículos que nosotros podíamos utilizar, ¿cierto?, entre muchos otros, pero uno que es muy claro es justamente Juan 1 al 4. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, ¿quién es ese Verbo? Es Jesucristo, a eso se refiere Juan. Y dice que desde el principio, ¿cierto?, desde la eternidad pasada, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahí también hay una distinción, ¿cierto? Dice que estaba con Dios, ¿sí?, y el Verbo era Dios. Eso también es muy relevante, hay una distinción para aquellos que afirman algo que se denomina modalismo, ¿cierto? Ellos afirman, ¿cierto?, el monoteísmo, pero a costa, ¿cierto?, del Dios trino. Quieren enfatizar tanto el monoteísmo que han creado un Dios que cambia de forma, pero que es siempre el mismo Dios y ya no hay distinción de personas. Eso me parece que lo abordamos al final de la clase, pero para anticiparles eso. Él estaba en el principio con Dios, ¿cierto? Ahí está también otra vez. Todas las cosas todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 20, 24 al 29, ¿cierto? Aquí nos encontramos con un pasaje también icónico, donde está Tomás, ¿cierto?, con su duda,
Y lo que quiero destacar acá es la expresión de Tomás al encontrarse con el Señor Jesucristo resucitado, donde dice, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí está reconociendo Tomás, ¿cierto? Una persona judía, si hay alguien que afirma y defiende hasta con su propia vida al Dios, a un solo Dios, precisamente son los judíos. Pero mira cómo este discípulo del Señor Jesucristo, al ver a Jesucristo revelado, mira la expresión que él tuvo, ¿cierto? Dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, reconoce en Jesucristo también la deidad. Y eso es indiscutible, ¿cierto? Seguimos avanzando y Hebreos 1.3, también un texto que nos habla de la divinidad de Jesucristo. Hebreos 1.3, 3 y 8 también. Ustedes pueden leerlo con mayor tranquilidad en su casa. Hebreos 1.10, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hablando del Hijo. Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, note ahí, gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Otra vez, ¿cierto? Como los autores y protagonistas del Nuevo Testamento, en este caso el apóstol Pablo, ven claramente que Jesucristo es Dios. Romanos 9.5, de quienes son las patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, bendito Dios por los siglos. Eso es muy claro, ¿cierto? Porque toda la plenitud de la deidad, no ciertos aspectos de la deidad, no aspectos más relevantes o menores, o como la gente quiera manifestarlo, o como quienes difieren, ¿cierto?, de la doctrina de la Trinidad y de Jesucristo como Dios, quisieran expresarlo, sino que el texto es muy claro y dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Cada persona es Dios. Aquí hablando ya de la divinidad del Espíritu Santo, Mateo 28:19, un texto que ya leímos, ¿cierto? Pero aquí lo que queremos afirmar es que no hay diferencia, ¿cierto? Dice en el nombre, y en ese nombre incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Por así decirlo, para que sea más claro para nosotros, en un mismo nivel, ¿ok? En un mismo nivel. Y eso también es bueno poder percibirlo. Hechos 5:3 al 4, estos textos son muy claros. También algunas religiones y sectas señalan que el Espíritu Santo es una especie de fuerza creadora, ¿cierto? Y solo una fuerza, como podría ser la electricidad o algo así. Pero en el libro de Hechos nosotros encontramos varios pasajes que nos afirman que no es así. Uno que se destaca es este que está acá. Dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Y note lo que, una vez en esa expresión que el apóstol Pedro hace, ¿cierto? Y mentir al Espíritu Santo. Pero note lo que dice al final. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, la implicación directa ahí es que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Porque ya antes Pedro le había dicho para mentir al Espíritu Santo. Y al final dice, no has mentido a hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo, en consecuencia, es mentirle a Dios mismo. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Ahí también vea usted el nexo. Primero, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hay una equivalencia. Y en el Antiguo Testamento, Salmo 139, 7, 8, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú.
La omnipresencia es un atributo exclusivo de Dios. En este caso, el Salmo nos permite hacer la inferencia de que el Espíritu Santo es Dios, porque Él está en todo lugar. Primera a los Corintios 2, bueno, este ya lo leímos, ¿cierto? También, Primera a los Corintios 2, 10, 11, y Primera de Juan 3, 9, ninguno es nacido de Dios, practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cierto? La equivalencia aquí está, ¿cierto? En el hecho de que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y también otros textos, ¿cierto?, nos demuestran que es precisamente Dios, el Espíritu Santo, quien nos hace nacer de nuevo. ¿Sí? Eso está en Juan capítulo 3, no sé si lo tengo acá, pero usted sabe esa conversación de Jesucristo con Nicodemo. Y la distinción entre las personas, ¿cierto? Entonces, para recapitular las dos cosas que hemos hablado primero, ¿cierto?, que hay un solo Dios, y hemos demostrado ese hecho con versículos, ¿cierto?, que hablan de que hay un solo Dios. Luego hemos manifestado que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y también hemos dado evidencia bíblica de ello. Y lo tercero, o la tercera máxima, dice relación con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. ¿Ok? Y aquí están estas distinciones que yo quizás me adelanté antes. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Okay? Estaba con Dios, ¿sí? Y era Dios. Ahí está, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Una cosa es estar y también ser. Jesucristo es Dios y estaba con Dios Padre. Él estaba en el principio con Dios. ¿Sí? Ahí hay esa distinción. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay también una implicación teológica interesante, ¿cierto?, que hemos hablado en otras oportunidades, y es que el Dios Trino mantiene una relación intertrinitaria donde existe el amor, donde se han amado eternamente, donde han compartido una gloria eternamente. ¿Ok? Y estos textos en Juan dejan de manifiesto esto. Tal vez no es tan, uno no lo puede percibir a simple vista, pero con una meditación algo más detenida en la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta de estas implicaciones teológicas que son muy necesarias de ir masticando, asumiendo. Como les decía yo antes, de modo que tengamos una devoción al Dios Trino, un respeto, una adoración al Dios Trino, y también tengamos las herramientas para defender nuestra fe. Primera de Juan 2.1, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí también esa figura es interesante, ¿cierto? Porque el apóstol Juan está diciendo de que obviamente aún seguimos nosotros siendo sujetos de pecado, y nos da el consejo de no pecar, pero asumiendo nuestra realidad, dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Entonces hay una distinción interesante, porque si nosotros creyésemos en el modalismo, cómo el Dios se va a cambiar, ¿cierto?, de ser Dios Hijo a ser Dios Padre, pero resulta que Juan aquí está estableciendo de que el Hijo es nuestro abogado delante del Padre. ¿Sí? Es lo mismo que pasa cuando el Señor Jesucristo se bautiza. Como primero, ¿cierto?, si es un solo Dios y no se manifiesta en tres personas eternas, ¿cómo entonces pasa primero, ¿cierto?, de estar ahí el Hijo, el Espíritu Santo y la voz desde el cielo? También es lo mismo, eso es muy trinitario, esos versículos. Y en 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo,
Nota aquí de nuevo, ¿cierto? Hablando del Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Esto también es trinitario, pero también nos permite ver las diferenciaciones. Está el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Romanos 8:27, aquí usted también ve una distinción propia del Espíritu Santo, intercediendo por los santos, escudriñando nuestros corazones, conformándonos a la voluntad del Padre. ¿Ve que hay distinción? Y esto ya lo adelantábamos, ¿cierto? Lo hemos visto en más de alguna oportunidad en esta clase, Mateo 28:19, ir y hacer discípulos por todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un concepto teológico que es la Trinidad económica, y es un concepto que obviamente es una observación, porque decíamos al comienzo que todos los atributos evidentemente son plenos en las tres personas de la Trinidad, en el Hijo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero eso no quita la realidad de que nosotros al leer la Escritura vemos ciertos énfasis en el trabajo de la Trinidad. Y ese énfasis principalmente tiene relación con lo que ustedes ven en la presentación. El Padre tiene una mayor preponderancia en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Pero, como muy bien dice, no son dioses operando separadamente. A considerar, hay sectas que definen al Espíritu Santo como un poder o una fuerza. ¿Qué podemos responder nosotros frente a eso? Bueno, hemos ya adelantado algunos pasajes y usted los encuentra aquí. El Espíritu Santo tiene actividades personales. Y cuando digo personales me refiero a de personas. Y estos versículos no están en la presentación, algunos ya los hemos visto, y si no están, usted revíselos. Porque si usted debe demostrar algo bíblicamente, debe hacerlo con la Biblia abierta, ¿sí? Y en este sentido, las sectas que creen que el Espíritu Santo es solamente un poder, una fuerza, ellos tienen tienen una poder o fuerza, pero tienen otro término, no sé si es el que yo utilicé antes. Aquí estos versículos dicen que el Espíritu Santo enseña, da testimonio, intercede, escudriña lo profundo de Dios, conoce los pensamientos de Dios, prohíbe, tal como lo vimos antes, habla y se entristece. Esas son características propias personales, ¿sí? No son características de solamente una fuerza. ¿Okay? Entonces usted repase esos pasajes, sobre todo aquellos que tienen relación con determinadas sectas o con personas que vienen saliendo de determinadas sectas. Si usted puede ayudar a alguien, tiene que prepararse para ayudarlo doctrinalmente. La negación de la Trinidad, bueno, encontramos todas estas. El modalismo yo se los adelanté. Hay una sola persona que se presenta en diferentes modos. Y bueno, el modalismo, entre paréntesis, bueno, yo antes cuando me refería a las sectas y lo del Espíritu Santo es principalmente con los testigos de Jehová. Ahora en el modalismo, o el modalismo actual, porque esto es muy antiguo, está la iglesia unitaria, es una iglesia pentecostal, y ellos afirman el modalismo, ¿cierto? Y es una iglesia muy grande, hermanos, a nivel mundial. Entonces, tal como yo decía al comienzo, hay ciertas particularidades, ¿cierto?, bíblicas e históricas que son el sello de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, quien niega la Trinidad no debe ser considerado un hermano en la fe, ¿sí? A ese nivel de importancia estamos hablando. No estamos hablando de si yo creo en el bautismo infantil o en el bautismo de los adultos, no. Eso siendo una distinción congregacional de los presbiterianos versus nosotros mismos que no somos paido bautistas, sino que somos credo bautistas. Eso no me hace apartarme de la fe bíblica, no me convierte en estar afirmando una herejía.
son distinciones aceptables. Pero en el caso de la Trinidad no. Es un distintivo, hermanos, que caracteriza la fe bíblica e histórica. Entonces, si nos preguntan si un unitario es un hermano en la fe, lamentablemente tenemos que decir que no, ¿cierto? Que no, porque la Trinidad, ¿cierto? Es una doctrina tan importante, tan relevante desde el punto de vista de la redención, de que si nosotros la negamos, ponemos en jaque incluso nuestra propia salvación. Aparte que tenemos que negar muchos textos bíblicos también de paso. El arrianismo, ¿cierto?, que enseñó que Jesucristo era un ser creado. También eso es propio, el arrianismo también lo vemos en sectas actuales. Vamos a hacer algo con sectas más adelante también. De hecho, yo tengo algunas clases que alguna vez hicimos, creo que están al menos en los audios. Así que vamos a revisar algunas cosas de sectas. O tal vez si alguno de ustedes también se anima, también sería bueno poder escuchar. Si alguien quiere preparar algo de sectas, también compartirlo. El subordinacionismo, ¿cierto? El Hijo es eterno, pero no es igual en deidad al Padre y sus atributos. Es muy parecido a lo anterior, ¿cierto? Y el adopcionismo, que dice que Jesucristo nació como un hombre natural, común y corriente, y fue adoptado por Dios. Eso básicamente. La importancia de la Trinidad, ¿cierto?, subyace, tal como yo decía, tiene implicaciones en la expiación, por ejemplo. Y la pone en juego y la pone en entredicho. ¿Quién sino Dios, hermanos, podría expiarnos? ¿Sí? Ningún ser creado, como afirman algunas sectas, podría soportar la ira de Dios sobre sí. Solo el Hijo, que es Dios, podía soportar esa ira eterna, ¿cierto? Ese castigo eterno que fue vertido sobre Jesucristo. Ningún ser humano puede soportar eso. Solamente Dios podía hacerlo. La justificación también está en juego, porque si Jesucristo no fue plenamente Dios, quiere decir que Él no vivió una vida perfecta. Entonces ya nuestra justificación no puede ser tal. No podemos recibir una justicia perfecta que no existe. Pero como sabemos que Jesucristo caminó perfectamente porque era Dios, su justicia nos es imputada al creer. Pero de otro modo no podría ser posible. El tercer punto, y aquí es donde quizás las sectas y los unitarios, me imagino también, tienen un conflicto, porque si Jesús no es infinito y eterno, entonces no debiésemos adorarle. Si Jesús, en otras palabras, es un ser creado, no es digno de adoración. Y vemos, ¿cierto?, en ese pasaje cómo Tomás lo reconoce como Dios y Señor. Y vemos también cómo Jesucristo manifestó las obras de Dios e hizo algo que se denominan milagros mesiánicos, ¿cierto?, que daban cuenta de que Él era el Mesías, ¿cierto?, el que el Señor iba a enviar, como dar vista a un ciego, por ejemplo, entre otros. Si Cristo fue un ser creado, bueno, eso ya lo dije recién, y también está en entredicho la naturaleza y la independencia de Dios. Hemos hablado de la aceidad, ¿cierto?, de cómo Dios es independiente. Y si no hubo entonces, si Dios no es uno, pero a la vez tres personas, ¿cierto?, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cómo podría haberse manifestado, ¿cierto?, amor? Y hemos hablado, ¿cierto?, que Dios es amor. Entonces, si yo no tengo alguien a quien ofrecerle ese amor, alguien de quien recibir ese amor, no puedo decir que Dios es amor. Entonces, en la Trinidad se explica muy bien eso, ¿sí? Porque Dios eternamente, que ha existido eternamente y se siente satisfecho eternamente en Él mismo, experimentó este amor eterno, ¿cierto? El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas son implicaciones tal vez un poco, cuando uno las oye por primera vez, son algo impactantes, pero tienen mucho sentido, hermanos. Así que estas son algunas cosas
nomás respecto de las implicaciones. Pero usted puede ver ya en estas 5 que si nosotros negamos la Trinidad, nuestra salvación empieza a desarmarse. De allí la importancia, ¿cierto?, de esta doctrina. Y me parece que hemos llegado al final de esta clase. Pensé que iba a ser más larga. Les pido disculpas, me salté algunos versículos y les pido que ustedes también los puedan leer después con más calma, meditarlos, conversarlos. Aquellos que tienen algún material también pueden enriquecer todo esto, pero al menos lo que nosotros vamos a estar viendo en las clases y en los controles, que ya estamos ahí con el control, ¿cierto? Tenemos que hacer un control pronto. Tiene relación con la clase. Yo no le voy a preguntar nada que yo no haya dicho en la clase. Así que bien, queridos hermanos, vamos a estar ya subiendo esta clase. Gracias por la paciencia y con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestras clases y vamos a hacer pronto, probablemente la próxima semana, para aquellos que van un poco atrasados. Yo estoy grabando esta clase hoy día el 8, entonces pienso que quizás el próximo viernes sería bueno juntarnos virtualmente para conversar algunas dudas que pudiesen haber. Les pido que si van a haber preguntas tengan que ver con lo que hemos conversado, que sean preguntas ojalá puntuales. Aunque la otra vez estuvo bastante bueno igual el intercambio de ideas, así que vamos a favorecer eso también. Bien, queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos estamos viendo pronto. Bendiciones.